¿Qué significa recibir a Jesús? Nos dice Juan capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra de Dios en la versión bíblica Reina de las Américas: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice que a los que recibieron a Jesús, Dios les da un derecho, una facultad para que ellos se hagan hijos de Dios. Ahora, este versículo lo que no está enseñando es lo que algunos hoy día quieren predicar o quieren creer, que es que recibir a Jesús tiene que ver con que las personas lo reciban en su corazón de una manera sentimental por hacer una oración o repetir una oración. Pero, ¿qué nos dice el versículo en sí? Leámoslo en otra versión para que podamos más o menos entender qué es lo que Dios nos quiere expresar allí. Listo, hermano Luis, vamos a leer la versión Biblia de las Américas, la cual dice lo siguiente: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Exactamente, a los que creen en Jesucristo, entonces Dios les da un derecho a que ellos puedan llegar a ser hijos de Dios. Pero ¿qué significa recibir a Jesús? ¿Cómo podemos recibir a Jesús para poder tener ese derecho de llegar a ser hijos de Dios? Y eso nos lo va a explicar la misma Biblia en Juan capítulo 12, versículo 48. Dice la palabra de Dios: el que me rechaza, hablando Jesús, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Te presto atención, el Señor dijo: el que me rechaza y no recibe mis palabras. Entonces, recibir a Jesús tiene que ver con recibir su mensaje, es decir, aceptarlo. ¿Y cómo lo aceptamos o cuándo? Cuando empezamos a oír el mensaje, a entenderlo, lo podemos creer y decir: bueno, es verdad lo que dice Dios en su palabra y estoy dispuesto a hacer lo que Él me pida. Y en ese momento yo tengo de parte de Dios un derecho para llegar a ser hijos de Dios, que lo vamos a ver al final de este estudio de cómo es ese paso y cómo se logra ser hijo de Dios. Pero ahora, ¿por qué? ¿Por qué yo necesito recibir a Jesús? Hermano Jainer. Es una pregunta muy importante, porque hay un mal que ha tenido el ser humano por toda la humanidad, y es algo llamado pecado. El pecado es algo que realmente aparta a la humanidad de su creador, de Dios realmente. Y eso es lo que nos enseña Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice la palabra de Dios lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, eso es lo que hace el pecado en la humanidad. Aparta al ser humano de la gloria de Dios. Es decir, de que ya no tienen comunión con su creador. Y es por eso que nosotros necesitamos recibir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Recibir la palabra de Dios para solucionar ese problema. Y aquí vamos a la otra pregunta: ¿para qué? ¿Para qué necesitamos recibir a Jesús? Una cosa es ¿por qué? Por causa del pecado, porque el pecado separa al hombre de Dios. Lo otro es ¿para qué? Bueno, la respuesta está implícita, es decir, para solucionar ese problema del pecado, para recibir ese perdón de los pecados que nos va a llevar a ser hijos de Dios. Hechos 2:38 nos dice de la siguiente manera. Dice lo siguiente: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí hay unas instrucciones para aquellas personas que habían oído la palabra de Dios, habían escuchado el mensaje, lo habían creído, y lo siguiente que se les manda hacer es que se arrepientan de sus pecados y se bauticen, es decir, se sumerjan en agua bajo la autoridad y los mandatos de Jesucristo para poder recibir el perdón de los pecados, la causa que nos separa de Dios, para obtener la salvación. Y eso concuerda con las instrucciones que Dios en Jesucristo le mandó a los apóstoles para que predicaran en todo el mundo. ¿Qué dice Marcos, hermano? Marcos 16, versículo del 15 al 16, nos da las instrucciones
por medio de las cuales el ser humano puede ser perdonado. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo encomienda a un grupo de personas, 12 personas, a que vayan y hagan una labor, y les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ese fue el mensaje que nuestro Señor Jesucristo le dio a los apóstoles, que predicaran a toda criatura. Pero vemos algo muy importante que el apóstol Pablo les dice a los hermanos que estaban ubicados en cierta parte. Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27 dice lo siguiente: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Por eso es que Pablo les denomina a ellos hermanos, porque ellos habían recibido un derecho muy importante. ¿Cuál fue ese derecho? De haber escuchado el mensaje de salvación, el evangelio. Y ellos cumplieron a cabalidad el obedecerlo, porque ellos tomaron la decisión, cada uno cuando recibe ese mensaje, toma la decisión de obedecerlo o no obedecerlo. Es por eso que desde ese momento ellos fueron hijos de Dios, y es por eso que Pablo los llama a ellos a que ratifiquen de que ellos son hijos de Dios desde ese preciso instante, cuando obedecieron el mensaje de salvación. ¿Y cómo lo obedecieron? A través del bautismo. Del bautismo en Cristo Jesús. Muchas gracias a todos por estar allí, por haber escuchado este mensaje. Le hacemos la invitación para que esté pendiente, y si quiere profundizar sobre estos temas, pueda contactarse con nosotros, y con mucho gusto podamos servirle en su conocimiento para que llegue a ser privilegiado de ser un hijo de Dios, una persona que ha recibido el perdón de sus pecados y que está caminando en ese rumbo de la salvación. Dios les bendiga y muchísimas gracias por la atención brindada. Amén.